El 21 de agosto de 1940, en su casa en Coyoacán, en Ciudad de México, es asesinado León Trotsky. Es difícil resumir en unos pocos minutos todos los hechos que rodean este crimen asociado con Stalin y con el stalinismo, y voy a tratar de hacerlo de la manera más concisa posible. La vida de Trotsky, después que Trotsky es exiliado de la Unión Soviética, que la izquierda trotskista es derrotada en la Unión Soviética, es una vida verdaderamente trágica. Trotsky es odiado por las derechas en todas partes porque ha sido justamente uno de las fuerzas fundamentales que llevó a cabo la revolución rusa, la revolución comunista. Pero al mismo tiempo es odiado también por las izquierdas, porque el estalinismo, que domina todos los partidos comunistas, acusa a Trotsky de ser espía, agente del imperialismo, traidor, enemigo de la Unión Soviética, y la vida de Trotsky es una vida realmente trágica, huyendo de país en país, perseguido prácticamente por todo el mundo. Finalmente, en 1936, después de haber andado por diversos países, por Turquía, por Dinamarca, por Francia, Trotsky recibe la invitación del gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas para poder trasladarse a México y vivir allí con plena libertad. Se ha dicho algunas veces que la oferta de Cárdenas tenía que ver un poco con que Cárdenas estaba enfrentando al imperialismo norteamericano por la lucha por nacionalizar el petróleo y todo lo demás, y que esa era una forma de demostrar ante las acusaciones de que él era comunista, que no lo era, puesto que estaba llevando a Trotsky para México. Puede ser o no puede ser, lo importante es que lo hizo, y que eso le abrió a Trotsky lo que algunos de sus biógrafos llaman una suerte de resurrección, de esperanza de encontrar un país donde todavía se hablaba de revolución, y en un país donde podía llevar una vida libre, escribir y actuar con libertad, sin amenazas a su vida, aunque esas amenazas a su vida existían, y justamente fue en México donde lo asesinaron. Ahora bien, quien influye para que a México sea llevado Trotsky es Diego Rivera, el pintor Diego Rivera, que desde 1929 se ha peleado, ha sido miembro del Partido Comunista, pero se ha peleado con el Partido Comunista y ha simpatizado con las posiciones trotskistas, y de alguna manera eso lo lleva entonces aprovechando pues sus vínculos con Lázaro Cárdenas, a lograr que Trotsky pueda ir a México. Lo lamentable es que Diego Rivera, que era evidentemente un extraordinario pintor, pero un pésimo político, y que manejaba las cuestiones políticas de los grupos trotskistas, del grupo trotskista al cual pertenecía, con un gran sectarismo y una gran arrogancia, entró en problemas con Trotsky unos años después, se fue alejando de Trotsky, hubo diversos problemas que no viene al caso contar ahora, y el hecho es que terminó rompiendo con Trotsky. Pero lo más grave, lo más triste es que unos años después, cuando Diego Rivera vuelve otra vez al Partido Comunista Mexicano, que es un partido estalinista, Diego Rivera produce una declaración verdaderamente infeliz. Dice que sí, que él llevó a Trotsky a México, pero que él llevó a Trotsky a México para que lo mataran. Algo que es totalmente falso, no lo llevó para eso, pero es verdaderamente triste que Rivera haya pronunciado una frase como esta para volver a lograr pues el apoyo del Partido Comunista que lo había expulsado. El que sí tuvo una vinculación directa con los intentos de matar a Trotsky fue el otro gran muralista mexicano, Siqueiros, David Alfaro Siqueiros. Y en este caso fue mucho más serio, porque Siqueiros, que sí había sido desde su juventud militante de la Revolución Mexicana, había participado en las tropas de Carranza, siendo un muchacho prácticamente, y había peleado del lado de Carranza, primero contra Huerta, pero después contra Villa y contra Zapata, que había sido pues militar en la Revolución Mexicana. Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, pues su apellido paterno no era Siqueiros sino Alfaro, luego, después de una vida también accidentada que no viene al caso, estuvo en la Guerra Civil Española. Participó en la Guerra Civil Española del lado republicano y fue oficial de una brigada, la Brigada 82 y todo lo demás. Y allí vivió el conflicto que vivió la Revolución Española entre los estalinistas y los trotskistas. Entre los estalinistas, o sea, el Partido Comunista Español, la Pasionario y todo lo demás, que atacaban violentamente a Trotsky, a los trotskistas, el POUM en Barcelona, en Cataluña, y de ese conflicto las acusaciones contra el trotskismo eran unas acusaciones violentas y acusaban a Trotsky de ser el responsable y a México de tener a Trotsky asilado. De tal manera que Siqueiros, que regresa en 1939 a México, regresa prácticamente con un plan de asesinar a Trotsky y lo lleva a cabo.
El 24 de mayo del año 1940, Siqueiros, en complicidad con un agente ruso de la NKVD llamado Grigulevich, que logra comprar o sobornar a un norteamericano que es uno de los guardaespaldas de Trotsky. Trotsky vive ya en una casa en Coyoacán, ya no vive en la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo como al principio, y sabe que su vida está amenazada y tiene, por supuesto, unos guardaespaldas que lo cuidan. Uno de ellos es norteamericano, el Grigulevich, parece que lo soborna o lo compra, una historia que no está muy clara, y ese fue el que permitió la entrada de los sicarios encabezados por Siqueiros, que eran 20 tipos armados hasta los dientes, que trataron de matar a Trotsky, entraron disparando, incluso entraron al cuarto donde dormía Trotsky y su mujer, Natalia Sedova, dispararon contra la cama, creyendo que estaban allí. Finalmente, las fuerzas que defendían a Trotsky los rechazaron y no hubo ningún muerto, pero el guardián norteamericano murió extrañamente allí, no se sabe si para que no hablara o lo que fuera. Esa fue ya una advertencia clara de que el asesinato de Trotsky estaba cerca, y en efecto el asesinato se produce entonces en el mes de agosto. Y aquí entra un tercer personaje llamado Ramón Mercader. Ramón Mercader es un republicano español que había participado también en la Guerra de España, es estalinista, es agente de la NKVD, odia al trotskismo, y después de la derrota de la guerra de los revolucionarios en la Guerra Civil Española en París, se organiza el complot para ir a matar a Trotsky. Y este señor Mercader entra a México con nombre falso, se hace pasar por canadiense con otro apellido Jackson, y logra acercarse, meterse entre la gente que apoya a Trotsky, que cuida a Trotsky. Una del mecanismo utilizado fue seducir a una de las secretarias de Trotsky, y ella entonces le permitió el acceso. Ramón Mercader se hacía pasar por un revolucionario trotskista, quería conversar con Trotsky, traerle unos trabajos para que los analizara, y justamente el 21 de agosto, no, un día antes, el 20 de agosto, porque Trotsky muere el día siguiente, el 20 de agosto logra una entrevista con Trotsky solo para presentarle unos documentos. Trotsky se acerca un momento hacia la ventana, ya era un hombre viejo, por supuesto, se acerca a la ventana donde hay más luz para leer, y entonces Ramón Mercader saca un piolé, esos picos que utilizan los alpinistas, y se lo clava en el cráneo, se lo clava en la cabeza. Hay un grito, un alarido de Trotsky, por supuesto acuden los guardianes, lo capturan, lo sometieron a juicio, le metieron 20 años de cárcel. Él dijo que era por razones personales y nada de eso. Después se descubrió que era agente de la NKVD y que estaba allí justamente enviado por Stalin a asesinar a Trotsky, y Trotsky pasa 12 horas terribles allí entre dolores y espantoso, y finalmente muere el 21 de agosto de 1940, y este fue sin duda uno de los crímenes más horrendos, más terribles cometidos por Stalin, en este caso contra un revolucionario como Trotsky, que había dedicado toda su vida a la revolución y que jamás mereció una muerte tan horrenda de parte de gente que se llamaba revolucionario como la muerte que tuvo el 21 de agosto de 1940.